palabras, lo único que tuve es que entré a esto 12 años antes que ustedes. Realmente ha sido un camino muy hermoso para mí y bueno, saludo, buenas tardes a todos. Veo muchos jóvenes, me gustaría que me digan quiénes están nuevecitos o recién, ok, algunos de ustedes, adultos también que estén iniciando su carrera, que tengan dudas, que sientan que están empezando este ciclo. Entonces, para todos ustedes con mucho gusto voy a compartir mi historia porque cuando nosotros empezamos a hacer este negocio es un modelo diferente de lo que conocemos, de lo que se nos ha enseñado, que hemos aprendido a través de nuestros padres, nuestros abuelos, y vivimos un mundo de cambio hoy en día, más en este momento que cuando nosotros empezamos. Y en el proceso de hacer este negocio vamos dándonos cuenta que es una profesión que es muy digna del tamaño de cualquier profesión que haya allá afuera o de la que ya desempeñan, y que además hay un trabajo de desarrollo personal, de crecimiento y de liderazgo. Entonces, normalmente no solemos ser la misma persona cuando iniciamos que cuando vamos caminando en el negocio, y tenemos la bendición y la fortuna de que esto se trabaja en equipo. Y yo primero quiero, antes de empezar, devolverles al equipo que ha estado organizando esta visita mi reconocimiento y mi aplauso y mi agradecimiento a todas ustedes. Porque lo mejor de este negocio es que no lo hacemos solos, siempre lo hacemos acompañados. Y eso es un privilegio que cuando yo estaba en la parte del empleo, yo no la tenía. Siempre era lo que yo podía hacer y compitiendo con los demás. Entonces, vamos a ir viendo muchas características, y cuando uno comparte historias con los demás, es como ir anticipando mucho del camino que tú puedas tener, bastante más sencillo cada vez, bastante menos complicado cada vez, y que puedes tú ir seguramente abriendo tus ojos el día de hoy. Espero que eso sea cuando yo te comparta cuál ha sido como mi trayecto. Cada historia es diferente, como cada ser humano somos diferentes, pero siempre es una historia de mucho camino, de mucho movimiento, de mucho aprendizaje. Y bueno, aquí empezamos a compartir con ustedes. Ahí estoy yo cuando tenía 1 año. Hace ya 60 años que yo acabo de cumplir 60 años en este año. Luego les enseño mi cambio de Nuskin, cómo Nuskin me ha tenido. Y bueno, aquí están mis padres. Mi mamá ya se me fue y mi papá todavía vive. Muchos de los viajes y todo de Nuskin y adicionales los he hecho con él por el mundo porque a él le gusta mucho viajar como a mí. Mi papá, en aquel tiempo que yo era chica, era un obrero, padre de 5 hijos y yo la más grande. Y yo quería estudiar medicina. Entonces yo le dije a mi papá que yo quería estudiar medicina y me dijo: hija, yo no te puedo pagar esa carrera. Por ese tiempo un primo mío estaba estudiando eso y mi papá sabía que los libros de medicina eran muy caros. Así que me dijo: mejor estudia una carrera corta para que ya con que tú trabajes, ya tú te vistas y tú me ayudas. Así es que realmente no me quedó otra más que hacer a un lado mis deseos de estudiar una carrera universitaria. Estudié para ser una secretaria bilingüe, una carrera que hoy ya está extinguida, pero antes era algo que se usaba mucho, ¿sí? Pocas personas aquí en el salón podríamos. Y bueno, como secretaria, yo tenía un tío cuando era niña que me enseñó las primeras frases y diálogos de inglés, y de aquel tiempo yo le tomé mucho gusto a los idiomas. Después aprendí italiano. Así fui secretaria bilingüe siendo soltera, y cuando ya me casé, que ya tenía mis hijas, me fui a vivir a la ciudad de donde era mi esposo, en México. Y la única manera de, como madre de familia, de aportar un dinero y no descuidar a mis hijos, que eso sigue siendo muy vigente hoy en día, en aquel tiempo, antes de conocer Network Marketing y Nuskin, era dando clases de inglés. Entonces, en el mismo colegio que mis hijas estudiaban, que era ese, yo daba clases. Yo le di clases de inglés a las 3. Estas son imágenes de la última, que es esta más chiquita,
se movió el circulito, esta chiquita que está por aquí, que hoy tiene 24 años. Entonces, yo di clases de inglés, aquí me ven a mí en el salón de clase, yo les daba clases de inglés a niños de Kinder 2, niños de 4 años, que yo les enseñaba a leer, escribir sus primeras palabras y canciones en inglés. Yo de verdad amaba mi trabajo de maestra, tener el contacto con los niños pequeños y sentir su corazón y esa frescura que ellos tenían. Para mí era un alimento muy hermoso para mi interior, pero me pagaban nada. Yo no sé acá en Argentina, pero era mucho trabajo, es muy comprometido, sobre todo trabajar para un colegio privado como era este, era mucho trabajo. Yo tenía 2 grupos, antes del recreo entrando en la mañana y luego después del recreo o descanso, otra cantidad de niños, igual eran 70 niños que yo atendía todos los días. Entonces, así, bueno, pasó el tiempo, yo dando clases de inglés y pues ya mis hijas, las 2 grandes, ya estaban listas para empezar a ir a la preparatoria y a su carrera, y yo no me sentía feliz ni mi esposo porque el ingreso que yo tenía era muy poco ingreso, y siendo las 3 hijas, a mí me daban beca de esta chiquita, pero de las otras 2 que ya estaban en secundario y todo eso, y en la preparatoria ya no me daban beca, y de mi sueldo me descontaban lo de los gastos de las otras 2. Entonces, una quincena me quedaban $25 y la otra 30. ¿Por cuál se pronunciaban ustedes? Por ninguno. O sea, no quedaba ni para, o sea, de verdad, para nada. Mi esposo por ese tiempo tenía un proyecto de trabajo en el gobierno, que más que nada como para un partido político, y esa era su actividad, y él venía dedicando mucho tiempo a eso, con promesa de un futuro brillante. Y él trabajó esta campaña política. Esta era nuestra primera casa, una casa como tipo de interés social, que era lo único que podíamos aportar en ese tiempo, él con su trabajo y yo con lo poco que generaba, cuando bueno, teníamos puestas nuestras esperanzas en ese proyecto, que de su parte de él era muy bueno, porque su amigo, para el cual él desempeñaba un trabajo por mucho tiempo, a la vez que yo daba clases de inglés, iba a ser el gobernador de donde nosotros vivíamos. Así es de que la expectativa era buena, pero era una moneda en el aire, nosotros no lo sabíamos. Era el único vehículo que conocíamos y teníamos. Así todo, mi esposo trabajaba, y un día, de la noche a la mañana, se cerró la casa de campaña y se acabó el proyecto, porque el hombre perdió la gobernatura, cerró su casa de campaña y se fue a Europa con su familia, y nunca se despidió ni de mi esposo ni de los amigos que lo habían encumbrado y que habían acompañado su trabajo, y ya nos habíamos quedado en deuda. Si eres padre de familia y tienes 3 hijos en colegio privado y tienes ilusiones educativas, yo no pude ir a la universidad, yo quería que mis hijas fueran. Entonces, el compromiso era grande y ya debíamos mucho dinero. Nos quedamos, como se dice, sin futuro y sin manera de que mi esposo consiguiera alguna otra oportunidad. Y no habíamos oído esto de vehículos financieros adicionales. El empleo era lo único que nosotros conocíamos. Así es que la situación era muy, muy difícil. Y entonces yo dije, bueno, dije a mi esposo, nos vamos a Estados Unidos. Lo último que yo hubiera pensado hacer, pero dije, yo hablo inglés, mis hijas ya medio hablaban algo, dije, por allá nos puede ir muy bien y algo haremos. Pero bueno, no era tan bien fácil para nosotros 2 desprendernos pues de lo que teníamos y de nuestra familia sobre todo. Entonces, con el muy, ¿cómo les puedo decir? Hoy ya lo digo de verdad muy tranquilamente, pero debíamos $35,000 de hace 13 años. Era mucho dinero, de escuelas, de pedir dinero, de no pagar las letras del auto, todo lo que se le viene amontonando a uno era mucho dinero. Entonces, yo 2 veces, yo como platicando, terminé llorando conmigo misma y pidiéndole a Dios, Dios mío, dinos qué hacemos. Dinos para dónde le damos, si nos vamos, si no nos vamos. Y más o menos yo lo recuerdo con claridad, como a los 2 meses de que yo pedí así, queriendo saber qué hacía,
llega mi mensajera que se llama Leti Boirol, mi patrocinadora. ¿Quién la conoce? Para quien yo pido un aplauso que le mandemos todos los días. Porque su invitación llegó en el momento en que nosotros estábamos listos. La persona que te invitó te piensa bien. La persona que te invitó te quiere hacer ese mismo bien y no depende nada más de la persona que te invitó. Leti me invitó, pero yo estaba en necesidad, no tenía tiempo ni de pensarlo. Cuando yo sentí los productos, aquello fue amor a primera vista y no teníamos el dinero. En ese tiempo eran $100 y parece mentira que cuando uno no tiene dinero, $100 sea mucho. Era mucho dinero para nosotros, pero lo conseguimos esos $100 y fue lo mejor que pudimos haber hecho. Empezamos a usar, yo empecé a usar los productos, uno de los que ya van a entrar en Argentina, que se llama NutriSentials. Cuando yo probé ese, porque trae un producto que de entrada no va a llegar acá, pero yo voy a estar diciéndole a Scott que lo traiga porque es maravilloso. Y cuando yo sentí esos productos, fue como sentir claramente una certeza de que era aquí, la calidad me cautivó. Inmediatamente empecé a pensar, conozco a tal maestra, pues maestras mis compañeras, a fulana, perengana, le va a gustar. Empecé